El ejercicio 1 de la guía dice lo siguiente. Sobre las caras laterales de un prisma de espesor E1 centímetro actúan uniformemente repartidas las fuerzas indicadas en la figura. Las dos caras laterales tienen aplicado 1200 newton y la cara superior e inferior 1500 newton, uniformemente distribuidos. Conociendo el coeficiente de Poisson nu 0,3, calcular la tensión a la que habría que someter a una probeta del mismo material en un ensayo a tracción para que tuviera el mismo coeficiente de seguridad que el prisma, considerado de acuerdo con, primero, el criterio de Tresca y luego el criterio de von Mises. Lo que nos está solicitando el ejercicio es calcular las tensiones equivalentes aplicando el criterio de falla de Tresca y el criterio de falla, o sea, Tresca máxima tensión de corte, y el criterio de falla de von Mises, también conocido como tensión octaédrica o bien máxima energía de distorsión. Entonces, vamos a primero dibujar nuestro prisma. Vamos a usar negro. El prisma tiene un ángulo de 60 grados. Este lado mide 6 centímetros. Con lo cual, estrictamente, como la diagonal en realidad está a 90 grados según el dibujo, este lado mide 3 centímetros. Como las cargas, pongamos las cargas son de 1500 newton, alineado con el lateral, 1500 newton, y normal, o sea, alineado en la horizontal, 1200 newton y 1200 newton. Un sistema equivalente por ser las cargas uniformemente distribuidas, vamos a tener el siguiente sistema. Vamos a tratar de dibujarlo bien esta vez. En la cara superior vamos a tener aplicado 1500 newton dividido 3 centímetros. Lo mismo vamos a tener, vamos a tener 500 newton por centímetro. Si además recordamos que el espesor es 1 centímetro, vamos a dividir por 1 centímetro de nuevo y nos va a quedar 500 newton sobre centímetro cuadrado. Lo mismo en la cara de abajo, 500 newton sobre centímetro cuadrado. Como vemos, esta es una unidad de presión, entonces lo que estamos representando estrictamente es el traction vector, que tiene una distribución uniforme en estas caras. El prisma lo llaman A, B, C, D. En la cara lateral teníamos 1200 newton dividido 6 centímetros, dividido 1 centímetro el espesor, entonces el traction vector va a tener un valor de 200 newton sobre centímetro cuadrado. Bien, entonces con este sistema equivalente logramos hallar los valores físicos y con dirección y sentido de los traction vectors. Lo otro que sabemos es que por tratarse de un problema plano, como dice el enunciado, un problema plano
vamos a considerar de tensiones, o sea, en la dirección normal de la hoja no hay ninguna carga aplicada, y también vamos a considerar que no hay fuerzas de volumen, con lo cual si colocamos un sistema de coordenadas X, Y, vamos a saber primero que todas las fuerzas de volumen son nulas, que la tensión en Z es nula y que, como los traction vector también son nulos en la cara superior e inferior, tau xz igual tau iz igual 0. Bien, entonces, para sacar las tensiones podríamos plantear el equilibrio, por ejemplo. Entonces, si resolvemos la ecuación de equilibrio, en Z ya sabemos que la tercera ecuación se va a cumplir, mientras que las otras dos se reducen a d sigma x a dx más d tau xy a di es igual a 0 y d tau xy a dx más deu d sigma y a di también es 0. Pero como a su vez los traction vectors aplicados en ambas caras son uniformes, iguales, no hay fuerzas de volumen y son iguales, no va a haber variación ni en esta dirección ni en esta dirección de las tensiones. Por lo cual, la única manera que si no va a haber variación es que sigma x, tau xy y sigma y sean constantes, sean uniformes, mejor dicho, o sea, no varíen con la posición. Por lo cual, el campo de tensiones debe ser uniforme. Bien, como el campo de tensiones debe ser uniforme, para reconstruirlo lo vamos a realizar a partir de reconstruir los traction vectors a partir del tensor de tensiones, o el tensor de tensiones a partir de los traction vectors. Entonces, ¿qué datos necesito? Primero voy a necesitar los datos de los lados. Bueno, ya lo sabemos, dijimos 3 centímetros y 6 centímetros. Entonces, seguidamente lo que hay que hacer, vamos a aplicar las condiciones de bordes para reconstruir el tensor de tensiones aplicando condiciones de borde, es decir, calculando el traction vector en las diferentes caras. Entonces vamos a empezar sin las caras o lados. Vamos a empezar con el lado AB primero. La normal del lado AB es menos I. O sea, la normal AB es, vamos a trabajar en 2D, ya sabemos que una fila y una columna va a ser todo 0, el tensor de tensiones, o sea, las componentes en el sistema de coordenadas global, con lo cual vamos a trabajar solamente con las componentes en X y en Y. Entonces dijimos que este es 0 menos 1, la normal. Pero la realidad es que ¿cuánto vale el traction vector de esta cara? Y tendríamos que calcular primero el traction vector. Entonces, traction vector de AB, las componentes, ¿qué valor van a ser? Van a ser los 500 newton sobre centímetro cuadrado en módulo por su dirección. ¿Y cuál es su dirección? Vamos a ver cuál es su dirección. Va a tener una componente en esta dirección y una componente en esta. Entonces, por lo cual vamos a tener que proyectarlo. Este ángulo dijimos que era de 60 grados, con lo cual
por alterno interno este ángulo va a ser 60 grados y con el que vamos a armar el triángulo rectángulo va a ser el complemento, que es este, y va a tener un valor de 30 grados, con lo cual la componente en X va a tener un valor de 500 newtons sobre centímetro cuadrado por menos seno de 30 grados y va a tener una componente en Y de menos coseno de 30 grados. Y a su vez sabemos que esto es igual a la definición del traction vector, o sea, sigma por la normal AB, con lo cual va a ser igual, vamos a hacer la cuenta, sigma x, tau xy, sigma y, por el 0 menos 1, me va a quedar menos tau xy, sigma y, menos sigma y. Con lo cual, de este primer análisis, de este primer traction vector, vamos a recuperar sigma i igual 433,01 newton sobre centímetro cuadrado y tau xy 250 newton sobre centímetro cuadrado. Ahora vamos a evaluar el lado BC, el cual tiene NBC. Tenemos que encontrar ahora las componentes. Nuevamente, esta va a ser la normal, este va a ser las dos direcciones, con lo cual el ángulo ahora que vamos a utilizar de 60 grados va a ser este, 60 grados, con lo cual la componente X es seno de 60 grados y la componente Y es menos coseno de 60 grados, lo que equivale a, como estaba indicado de entrada en el dibujo del ejercicio, a raíz de 3 sobre 2 y menos 1 medio. Ahora bien, ¿cuánto vale el traction vector de la cara BC? Traction vector de la cara BC tiene componentes 200 newton sobre centímetro cuadrado, cada centímetro cuadrado, por el versor 1, 0. Pero a su vez dijimos que esto se calcula, mejor dicho, se calcula como sigma multiplicado por el versor NBC. Con lo cual tendríamos sigma x, tau xy, sigma y por raíz de 3 sobre 2 menos 1 medio. Con lo cual el sistema que nos quedaría es raíz de 3 sobre 2 sigma x menos 1 medio tau xy, raíz de 3 sobre 2 tau xy menos 1 medio sigma y tiene que ser igual a 200 newton sobre centímetro cuadrado, 0. Con lo cual, de esta segunda ecuación puedo calcular, perdón, sigma y lo tenía, de esta primera ecuación puedo calcular el valor de sigma x, con lo cual sigma x es igual a 375,27 newton sobre centímetro cuadrado. Si quiero ahora armar en la base del dibujo el tensor de tensiones completo, o sea, sus componentes en la base original, tendría lo siguiente.
375,27, 250, 0, 250, 433,01, 0, 0, 0, 0, con unidades newton sobre centímetro cuadrado, que las podríamos, si quisiésemos, pasar a megapascales. Ahora, por facilidad, para aplicar los criterios de falla, que no vamos a revisar las fórmulas, nos conviene buscar los autovalores, es decir, tensiones principales. Con lo cual, una de las tensiones principales ya sabemos que es 0, así que solamente vamos a calcular los autovalores para las componentes 2D, por así decirlo. Entonces, ¿cuánto va a quedar el sistema? Va a quedar, o sea, el polinomio característico, 375,27 menos sigma por 433,01 menos sigma menos 250 al cuadrado tiene que ser igual a 0. Resolviendo el sistema, sigma 1 tiene un valor de 655,7 newton sobre centímetro cuadrado, sigma 2 tiene un valor de 152,43 newton sobre centímetro cuadrado, y como ya sabíamos, sigma 3 es nulo. Bien, entonces ahora puedo empezar a aplicar los criterios para hallar las tensiones equivalentes. Para el criterio de 3K, la tensión, o sea, equivalente, se calcula como 2 veces la tensión máxima del problema, la tensión máxima de corte del problema, con lo cual es sigma 1 menos sigma 3, lo que es igual a sigma 1. Entonces, la tensión equivalente del ensayo, para tener el mismo factor de seguridad que la pieza, que para el holograma solicitado, tiene un valor de sigma 1, o sea, 655,7 newton sobre centímetro cuadrado. Y el caso B, que se iba a realizar aplicando von Mises, tenemos que aplicar la definición completa, la cual es que el sigma equivalente es igual al sigma octaédrico y es igual a 1 sobre la raíz de 2 por sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado más sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado raíz cuadrada. Con lo cual, para von Mises, la tensión equivalente es 594,12 newton por centímetro cuadrado. Y como vemos, si era esperable de lo que se vio en la teoría, el 3K requiere un valor de ensayo más alto para el mismo factor de seguridad que von Mises, con lo cual 3K, al no ser una elipse, la envuelta no es una elipse, sino que es más como un polígono, es más conservativo. O sea, el área que se encuentra, el área de la envuelta que se considera segura, es menor para 3K que para la elipse de von Mises.